En esta clase vamos a ver los métodos de estudios de biología celular. Hasta ahora vinimos viendo las distintas partes de las células, si tienen núcleo, si no tienen núcleo, y conocimos su composición química y su composición interna. Ahora bien, ¿cómo se estudian las células? Podemos hacerlo por medio del microscopio, a través de cultivos de células de tejidos, fraccionamiento celular y análisis de sus moléculas, por identificación y cuantificación de moléculas y por técnicas de estudios del ADN. Para estudiar la estructura celular podemos hacerlo en células vivas, in vivo, es decir, utilizar colorantes que permitan visualizar a la célula, que son los colorantes vitales. In vitro, que estudia el organismo vivo, pero colocado en condiciones artificiales. También podemos estudiar como células muertas. Cuando el animal muere, es necesario detener sus procesos vitales antes de que se deterioren sus materiales. También podemos estudiar a través de cultivos de tejido, que permite estudio de poblaciones celulares y se definen como un conjunto de técnicas de cultivo en condiciones asépticas de órganos, tejidos, células y constituye dentro de la biotecnología lo que mayor parte se practica. Para ello debemos tener un medio nutritivo adecuado, ya que es de vital importancia para obtener un resultado exitoso. Ejemplo de cultivos de tejido, tenemos casos de células aisladas, cultivos de bacterias, acá tenemos cultivos de bacterias, y tenemos el caso de cultivos de órganos, como ser el cultivo in vitro. Otra técnica es la técnica de microcirugía, que es útil actualmente para la fertilización in vitro, en donde por medio de una pequeña aguja microscópica podemos inyectar el material de una célula a otra, de manera que podemos permitir que se produzca la fertilización. Para estudiar las células muertas, previamente es necesario realizar una fijación y posteriormente el material fijado se lo incluye en un tipo de material específico para realizar los cortes necesarios y su coloración. La fijación, el fundamento de la fijación es conservar la estructura de las células y tejidos, dado que se insolubilizan las proteínas, evita la autólisis, protege a las células del ataque bacteriano y el tejido es útil para posteriormente ser teñido. La fijación se puede hacer por calor o por frío mediante nitrógeno líquido. Para la inclusión se utiliza la inclusión en parafina, que consiste la muestra previamente es deshidratada, posterior por una batería de alcoholes, luego es aclarada a través de silol, benceno o tolueno, luego impregnada con parafina, que es en un molde, se la incluye a la muestra, se agrega la parafina líquida, de manera que queda un bloque de parafina en donde tenemos incluida la muestra. Ese bloque posteriormente es tallado con cuchillas, tallado los bordes, de manera de afinar el extremo en donde se encuentra la muestra. La finalidad de esto es para posteriormente realizar el corte y evitar una mayor superficie. Ese taco posteriormente es colocado en un taco de madera. Acá tenemos el taco de madera con el bloque de parafina y la muestra, que luego podrán ser recortados
por medio de un instrumento llamado micrótomo, que la finalidad del micrótomo es realizar con la cuchilla, realizar pequeñas cortes transversales que van a ser, esos cortes van a ser recogidos en portaobjetos y posteriormente colocados en estufa para eliminar el contenido de parafina, de manera que todas las secciones corresponden a las distintas partes de la muestra. Otra forma de estudiar es los llamados tejidos líquidos, como por ejemplo la sangre, que se realiza por medio del frotis. El frotis consiste en colocar una gota de sangre en el portaobjeto y con otro portaobjeto en un ángulo de 45 grados se hace un extendido de manera de que quede una capa fina para su posterior observación en el microscopio. La coloración es importante porque permite resaltar las estructuras biológicas. Pueden ser vitales, que son aquellos que tiñen a las células vivas, y las no vitales tiñen las células muertas. Los colorantes pueden ser naturales o artificiales. Los naturales extraídos de vegetales e incluso de algunos animales, pero lo más común son los utilizados los artificiales o sintéticos. Un colorante específico para teñir el ADN es el llamado fucsina, que tiñe exclusivamente al ADN, de manera que en esta imagen podemos ver la división celular, porque sabemos que son los cromosomas, que es cromatina condensada, y podemos observar los núcleos interfásicos. Una de las técnicas que permite estudiar los cromosomas es llamada la técnica de aplastado o squash, en el cual por medio tanto el material animal como vegetal es previamente fijado, posteriormente es desintegrado y con una técnica de aplastado permite la separación completa de la célula y de esa manera podemos observar bajo el microscopio los distintos estadios de la célula. Una técnica también que se utiliza es el extendido y secado al aire, que es utilizado para analizar núcleos interfásicos y estudios cromosómicos tanto en vegetales como en animales. Otras técnicas que también se utilizan son las técnicas histoquímicas, que permiten ver reacciones químicas que sufren los tejidos y en base a ello vamos a poder identificar aldehídos, enzimas o técnicas autorradiográficas que mediante la aparición del uso de sustancias radiactivas nos permite ver núcleos interfásicos en donde los puntos me están indicando que se está produciendo el periodo de síntesis durante el ciclo celular. Otras técnicas específicas es el caso de estudiar secuencias de la cromatina. Se hace por técnicas de bandeo cromosómico que permite detectar la ubicación de ciertas secuencias y eso es válido para reconocer los cromosomas homólogos de una especie. Por último, vemos que para el estudio de las células lo podemos hacer a través del fraccionamiento celular, que consiste en separar los distintos orgánulos que componen a una célula, que esto se hace a través de la técnica de centrifugación, que me va a permitir separar las partículas. Se hace a través de una centrífuga que tiene un sistema altas velocidades, de manera que tenemos en la muestra, como por ejemplo en este caso tenemos sangre con heparina, y que al centrifugar podemos observar distintas
bandas, consecuencia del peso de la molécula que contiene cada uno de ellos. Las más pesadas abajo, en la base, y las más livianas hacia arriba. De esa manera podemos fraccionar los distintos componentes de la sangre. En este esquema podemos ver cuáles son los pasos para realizar un aislamiento de orgánulos celulares. Para ello tomamos una muestra, esa muestra es disgregada, ¿sí? Disgregada y a la vez homogeneizada. Posteriormente, por técnicas de centrifugación, vamos a poder ir separando los distintos componentes. Es así que en este caso, cuando está homogeneizada la muestra, podemos ver que tenemos todos los componentes sueltos, pero hay una mezcla de componentes. Comenzamos con la centrifugación. En la primera centrifugación, aproximadamente 1000 revoluciones por minuto, vamos a lograr en la primera banda la sedimentación de núcleos. A medida que aumentamos las revoluciones por minuto, en este caso 10.000 revoluciones por minuto, vamos a lograr separar mitocondrias y lisosomas. Y así sucesivamente podemos ir aumentando la velocidad, como también el tiempo, y por último, en algunos casos, incluir detergente para la degradación o ruptura de algunos componentes, de manera que podemos fraccionar todos los componentes que tenía la célula de acuerdo a los grados de centrifugación y ubicar los componentes de acuerdo a su peso molecular. Esto nos permite así poder fraccionar y reconocer las distintas organelas que presenta un componente celular. Como verán ustedes, existen distintas técnicas de estudio de acuerdo a los objetivos que nos planteemos. Vamos a ver cuáles de ellas podrán ser utilizadas. Bueno, con esto terminamos la clase acerca de los métodos de estudio de la célula.